cuenta estamos aquí reunidos en esta casa de los colibríes y pues para platicar sobre un tema pues muy importante, ¿no? A mi parecer, y no tan solo a mi parecer, yo creo que de todos los que nos decimos guadalupanos, y es precisamente hablar del tema de la imagen guadalupana. El tema se titula La pintura es un códice. Adelante, maestro Filo, gracias por tu aportación. Muy bien. Bueno, pues en principio, pues creo que esta imagen todos los mexicanos la conocen, y más allá de México seguro, ¿no? Pero en México pues es todo un icono. Más allá de las creencias propiamente religiosas, creo que pues, todo el mundo la conoce, crea o no crea, es así como que inmediatamente nuestra vista sabe de qué estamos hablando. Entonces, bueno, quiero empezar diciendo que para el asunto que venimos a tocar hoy, pues esta es una obra de arte. Es una obra de arte muy preciada, muy preciosa, pero eso es lo que es, una obra de arte. Entonces nosotros no vamos a hablar así de lo sobrenatural, de milagros, nada de eso, ¿no? Sino pues de la historia, pues estamos aquí en el Museo Histórico, ¿no? Entonces, pues esta pintura es lo que vamos a platicar un poco el día de hoy. Bueno, así quiero comentar que yo desde niño, a los 13 años, podría decir que ya era hereje en el sentido de la palabra, ¿no? O sea, que cuestiona, que no se cree lo que le cuentan, ¿no? Entonces, desde niño yo empecé a cuestionarme muchas cosas que obviamente pues mi mamá o mis padres me platicaban acerca de la religión. Entonces, bueno, así fui yo de niño. Luego, ya más joven, tuve un maestro que ya falleció, George Hartman, que era maestro de arte ahí en la UAP. Pues él era protestante, entonces como que él ya me introdujo a otra corriente de pensamiento. Luego, pues por azares de la vida me fui a Canadá, viví con una familia libanesa italiana y eran marxistas. Entonces, a esa edad, a los 20, 21 años, pues como que ellos me educaron en toda esa doctrina de pensamiento, ¿no? El marxismo. Y del andar de aquí para allá, por el mundo, pues tuve contacto con el hinduismo, con el budismo, con el sikhismo. Trabajé con un señor pakistaní, bueno, más bien era de la India, pero de la región esta del Punjab, y eran sikhistas de religión. Entonces, bueno, pues con ellos aprendí también cosas, y lo último que conocí fue el Islam, cuando estuve en el Medio Oriente, en Palestina, en el desierto. Me hice de 2 amigos palestinos, acampábamos en el desierto en la noche, hacíamos fogata, y me platicaban, ¿no? Y siempre salía el tema de su religión, y hablaban del Corán, de Mahoma y todo eso, ¿no? Bueno, pues así fue como que mi experiencia con la religión. Bueno, ¿por qué menciono todo eso? Porque precisamente, estando en Medio Oriente, en alguna ocasión en Palestina, estuve en Nazaret, estos amigos me llevaron, y ahí en la ciudad de Nazaret me tocó ver pues algo muy especial. Hay una iglesia, creo que la manejan los franciscanos, y está ahí, esa iglesia, es la, ¿cómo le llaman? La Anunciación. O sea que ellos dicen, aseguran que en ese lugar donde está esa iglesia, ahí se concibió a Jesús, ¿no? O sea que María se le reveló el arcángel y le dijo, ya estás embarazada, ¿no? Y bueno, pues es un lugar muy apreciado por los cristianos, o católicos al menos. Bueno, ¿por qué menciono eso? Porque en esa iglesia de la Anunciación, pues está dedicada a la Virgen María, tienen varias pinturas de otras advocaciones de la Virgen María. Y lo que me llamó la atención es que había una guadalupana, muy bella, colores muy sobresalientes, ¿no? O sea, no la imagen que conocemos, la original, sino que era pues la versión que hizo un artista, yo creo, ¿no? Pero muy bonita la pintura. Y bueno, me llamó la atención, tan es así que uno de los muchachos palestinos me compró una postal y me la regaló. Entonces, para mí,
ver esa pintura de Guadalupe allá en el Medio Oriente, como que me hizo pensar cosas, ¿no? Dije, ¿qué anda haciendo aquí esta imagen, no? Como que, como dije al principio, ¿no? La identificamos muy bien con nuestro país, ¿sale? Entonces, a todo eso, para aquellos años, hace 25 años, yo entendía, yo así pensaba, que todo este asunto de la Virgen de Guadalupe era el engaño más grande que habían hecho los españoles. O sea, que los españoles habían creado toda esta cosa, pues con la intención de controlar a los indígenas, ¿no? O sea, para mí era una cuestión así. Yo no creía en la Virgen, ¿no? La verdad. Yo decía, esto es un engaño de los españoles. Así lo entendía yo. Pero bueno, ya he platicado que llegué a vivir aquí al pueblo, porque me interesaba conocer la cultura náhuatl. Entonces, pues, fue con personas. Por ejemplo, a mí me tocó todavía escuchar a doña Dominga Crisanto y a Felipa Robles, dos mujeres ya viejas, platicándose así, riéndose en náhuatl. Entonces, pues es lo que yo vine a conocer. Pero además también me puse a leer, o sea, a buscar en libros, ¿no? De historia, todo eso. Y lo interesante es que a medida que más aprendía de la cultura náhuatl, como que todo me llevaba a este asunto del Guadalupe, porque pues sin duda alguna es una parte importantísima de la historia de México. O sea, de hecho es un parteaguas, ¿no? La conquista, ¿no? O sea, aquí hay un mundo, no era perfecto ni nada, pero era un mundo diferente. Llegan los europeos, cristianos, occidentales, se imponen sobre esta, y pues ese es el resultado del país que tenemos hoy. Pero entonces ese momento, cuando llegan, se chocan, se encuentran esas dos culturas, pues va a ser definitivo, ¿no? Para la historia de México. Y ahí es precisamente donde entra el asunto de la Guadalupe, precisamente en ese choque, ¿no? Cultural, va a surgir ella. En mi opinión, la historia de la Guadalupe y la historia de la cultura náhuatl están así como que son intrínsecas, ¿no? Están entrelazadas, ¿no? No es posible entender la historia de los nahuas sin la Guadalupe, ¿no? Porque Guadalupe surge dentro de todo, pues, este proceso histórico de los nahuas. Hasta ahora yo pienso que hemos conocido la visión de los vencedores. O sea, todo lo que sabemos de la Guadalupe es de parte de Europa, ¿no? O sea, de la iglesia, ¿no? En cuanto a la pintura, en cuanto a la historia, todo eso. Entonces, más bien lo que yo quiero platicar un poco es la visión de los nahuas, que es lo que decía el Señor, ¿no? O sea, cómo vemos los nahuas el asunto este de la Guadalupe. Entonces, aún dentro del catolicismo, las apariciones guadalupanas no son un dogma de fe. O sea que hay muy buenos católicos que no creen en las apariciones. No es obligatorio creer en las apariciones. Bueno, entonces, como que para entender la Guadalupe, yo pienso que hay dos formas, ¿no? Una es a través de la fe, de las creencias, de la imaginación, de todo lo que hay alrededor de ella, y la otra es ir a los hechos, o sea, qué ocurrió, ¿no? Cómo surge esta Guadalupe. Y bueno, eso es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? La vez pasada que estuve aquí, la semana pasada, hablé de un documento que yo pienso que es importantísimo, de las informaciones de 1556, porque pues ya dije que ahí el provincial de los franciscanos, Francisco Bustamante, o sea, lo dice así con todas sus letras bien claro, ¿no? Que ellos no están de acuerdo en que se le permita a los indios venerar esa pintura como si fuera un dios. Dice, cuando todos sabemos que esa pintura fue pintada ayer o hace poco por el indio Marcos. Entonces, bueno, eso es muy importante porque pues sabemos entonces quién hizo pues esta pintura, ¿no? Tan amada, tan preciada para muchos mexicanos, ¿no? Entonces, bien interesante pensar que quien la realizó fue un artista náhuatl. Eso como que le da otro sentido, ¿no? A la pintura misma, ¿no? ¿Quién la hizo? Sobre la vida del autor, Marco Cípac, pues hay documentación al respecto. Bernal Díaz del Castillo lo menciona, Juan Bautista, el cronista indígena, bueno, entonces es un cronista español, Bernal Díaz, pero el cronista indígena, Juan Bautista, también habla de él y lo enaltecen, o sea, dicen que es un pintor destacado
que sus obras de arte se pueden comparar con las de Europa, ¿no? O sea que es un pintor conocido y reconocido en la época. Hay muchos trabajos de él, hasta donde yo sé, hay en el convento de Cuautinchan, me dicen, ese no, yo no lo he visto, pero el que sí he visto es el de Otzingo, una virgen, creo, de la Asunción, que está sobre un pórtico, ahí en el convento. Creo que está Santo Tomás y los 12 apóstoles, no me acuerdo bien de la escena, pero dicen que esa virgen pues fue pintada también por Marco Cípac, ¿no? Además de que pues él trabajaba con los franciscanos, ¿no? Con los conventos. Entonces piensen que cuando llegan aquí los españoles pues no traen artistas, o sea, no, ellos vienen soldados, viene gente, y entonces son los frailes los que van a enseñar a los indígenas, a los nahuas, a pintar. Entonces entre ellos viene Fray Pedro de Gante, y él hace un taller de pintura ahí en el convento de San José de los Naturales. Entonces ahí es donde van a enseñar a los jóvenes indígenas nahuas, los van a introducir en el arte europeo. Entonces ahí les van a enseñar a pintar. Entonces sobre este Marco Cípac calculan, no se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento, piensan que tuvo que haber nacido como por 1517, 18, 19, por ahí. Lo que sí sabemos es cuando murió, en 1572, cuando muere este artista. Entonces el trabajo, lo que hacían ellos es que los franciscanos les enseñaron a pintar, los pintores indígenas hacían las pinturas para las iglesias o para los conventos, y siempre bajo su supervisión. Entonces, pues Marco Cípac trabajó en muchos conventos, ¿no? O sea, no solamente era pintor, más bien era un artista plástico. Trabajó en el oro que se ponía en los retablos, hacía esculturas. Entonces, pues es un artista, ¿no? Es, como dije, conocido y reconocido. Entonces, una vez dicho eso, pues entonces queda claro que esta pintura, pues es un objeto, ¿no? Material, ¿no? Es una tela con pintura, y sobre todo, pues que fue hecha por alguien cuya identidad conocemos, Marco Cípac, ¿no? Entonces para nosotros la cuestión no es el milagro que predica la religión, ¿no? Si esto fue una obra milagrosa o no. O sea, pues definitivamente no está a discusión, no hay tal cosa, ¿no? Es una obra de arte, la hace Marco Cípac. Más bien para nosotros la cuestión, o sea, de lo que nos interesa preguntarnos, sería más bien ¿qué clase de pintura es esta? Me refiero a que si pertenece al arte europeo propiamente o es parte del arte náhuatl. O sea que eso sí es muy serio, ¿no? Desde cómo vemos esta pintura, ¿no? O sea, es una obra de arte, eso no hay la menor duda. Pero ¿de qué arte, no? Si en el planeta Tierra hay muchas expresiones artísticas, ¿no? La India, China, los bizantinos. Pero esta, ¿a qué tradición artística pertenece? Y bueno, pues sobre eso voy a hacer algunos comentarios. Yo pienso que la colonización de la que somos objetos hasta el día de hoy, de parte de la Europa, fue tanta y tan brutal que hasta nos colonizaron aquí en la estética del arte. Entonces, desde que somos niños, pues nos inculcan todo, pero acerca del arte europeo. O sea, como que la cúspide de la pintura la pensamos en el Renacimiento, con, por ejemplo, Miguel Ángel, Buonarroti, Donatello, Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, ¿no? Entonces, todo el arte que nos enseñan a apreciar, a valorar, siempre va a ser el europeo, y muy poco se habla, pues, precisamente del arte de aquí, ¿no? Que lo había. Pero bueno, por otro lado también hay razones de peso para que no pase así, o sea, para que no apreciemos nuestro propio arte, porque pues como parte del proceso de colonización, con el plan sistemático de destruir este mundo, el náhuatl, de los pueblos indígenas en general, pues todas las obras de arte fueron destruidas. Entonces, pues las pirámides fueron derruidas, con sus propias piedras de las pirámides levantaron templos. No sé, para quien ha ido, por ejemplo, a Tlatelolco o a Mitla en Oaxaca, ¿no? Se ve bien clarito, ¿no? Como de la misma pirámide sale la iglesia, ¿no? Entonces, pues todo fue destruido, los códices fueron quemados, las esculturas fueron hechas añicos, y los sabios, los artistas, pues fueron perseguidos, ¿no? Entonces, pues fue una tragedia lo que nos pasó aquí como pueblo, ¿no? Pero bueno, la cosa es que en el arte náhuatl está el verbo tlacuiloa, que significa, son dos cosas al mismo tiempo.
significa escribir, pero también significa pintar. O sea que en náhuatl no hay diferencia entre escribir y pintar. Como que desde ahí podríamos ver la diferencia con el arte europeo, ¿no? Entonces el tlacuilo es la persona que escribe, pero hay quien le ha dado por llamarle las palabras pintadas. O sea que uno pinta palabras, así tal cual, con colores. Y pues ahí están los códices, como el Códice Borgia, por ejemplo, y otros, ¿no?, que lo demuestran, ¿no? Entonces es un sistema de escritura único, pero pues así funciona el tlacuiloli, ¿no?, la escritura náhuatl. Pues yo he dicho, ya también una vez vine a hablar aquí sobre el Códice Borgia, le he dedicado pues ya algunos años de mi vida, ¿no?, a este códice, a tratar de entender su estructura. He copiado muchas escenas, pinto los días, hago muchas cosas con ello. Entonces desde ahí es que yo me atrevo a hablar desde el arte náhuatl, tal vez de mi pobre conocimiento de la escritura náhuatl, la tlacuiloli, pero bueno, desde ahí es donde yo puedo hablar, desde la pintura desde la pintura náhuatl, para hablar de esta pintura, de la pintura guadalupana. Entonces, bueno, esta pintura que todos la conocemos, pues a cada persona puede ser que nos evoque cosas diferentes, ¿no? Pero lo que yo me pregunto es, ¿qué sintieron los nahuas cuando esta pintura fue colocada ahí en la ermita del Tepeyac? Hasta donde sabemos, al principio, después de la conquista, los franciscanos levantaron una ermita ahí en el Tepeyac. Ya hemos dicho que el Tepeyac era el lugar de culto a Tonantzin, la madre de pues nuestra madre, ¿no?, la madre de los dioses, la madre de la tierra, la madre de la vida. Los franciscanos pusieron ahí, ellos mismos lo reportan, pusieron una imagen de la Virgen María, pero no dan ninguna advocación. O sea, suponemos que fue una imagen sencilla, ¿no?, así muy sin novedad, ¿no? Y ahí estuvo. Y hasta donde sabemos, pues por lo que dije, las informaciones de 1556, cuando el franciscano dice que esta pintura fue puesta ahí en el Tepeyac, entonces suponemos que por 1555-56, ¿cómo exactamente? Pues no, obviamente no sabemos, pero lo que sí sabemos es que esta pintura, la que hoy está en la Basílica de Guadalupe, es colocada ahí, en la ermita del Cerro del Tepeyac. Y regreso a mi pregunta, entonces, ¿qué sintió la gente, los indígenas, cuando vio esto? Y a mí eso me parece de verdad que revelador, ¿no? ¿Qué vieron ellos? Me refiero, ¿no? O sea, al ver ellos esta pintura, salió en su mente toda la religión católica, los santos, la historia del cristianismo, o vieron algo que sentían que les pertenecía a ellos. Entonces, bueno, me parece una cuestión muy importante. ¿Qué fue para los nahuas del siglo XVI esta pintura? O sea, ¿qué vieron, ¿no? Pues obviamente todo el arte que trajeron los europeos, pues para los indígenas era extraño, ¿no? Las pinturas, los santos, todo eso, pues no les evocaba nada, pues fue una religión que vino del otro lado del mar. Hoy es diferente, ¿no? Porque pues el país ya está cristianizado, pero estoy hablando de la época de la conquista, ¿no? Cuando ellos están viendo que su mundo se está destruyendo, como dije, ¿no?, todo el arte está siendo destruido, y en ese contexto aparece una obra de arte nueva, llamativa, ¿no? Lo que sí sabemos es que algo provocó esta pintura ahí. Entonces, quiero mencionar qué dice el Nican Mopohua al respecto de esta pintura, porque al final del Nican Mopohua se habla de esto. Dice que el obispo saca la pintura y la pone, ¿no? ¿Y qué hace la gente cuando ve la pintura? Bueno, el Nican Mopohua, bueno, ya hablamos de él la semana pasada, yo dije que es un canto, ¿no? O sea, tiene métrica. Entonces esta partecita, bueno, hoy no traje el tambor, pero dice algo así como Ahuel sen mochi, se maltepet olin, inkiwal motiliaya, inkima wisoa, ya initlazo wishiplatzin, wala teomatía, kimota tautiliaya. Bueno, pues ahí nos revela qué es lo que pasa, porque dice, y por completo, todo, o todos, o sea, toda la ciudad enterita, se refiere a la Ciudad de México, dice que cuando la contempló,
se maravilló cuando vio esta pintura, ¿no? Así como que todos, o sea, usa la palabra olin, que es movimiento, pero que también significa temblor. Entonces, o sea, que la ciudad tembló, se cimbró, o sea, que pasó algo único, es todo un evento cuando sacan esta pintura, cuando la gente ve esta pintura, que es lo que nos dice el Nican Mopohua. Y aquí usa una palabra que a mí me parece bien interesante, Ixiptla. Ixiptla significa una especie como de disfraz, es como de, o sea, para decir como que su imagen, pero es como su disfraz de lo que alguien se disfraza. Entonces, en el Nican Mopohua se habla de eso, ¿no? Cuando dice que se maravillan al ver su amado disfraz o su amada imagen, ¿no? O sea, cómo está la imagen así. Me parece bien interesante esa palabra. Y bueno, ya dice que le encontraron un carácter sagrado, o sea, venían a conocerla como algo sagrado, eso significa Walateomatía. Venían, Teo, que pues es lo sagrado, y Matía de conocerlo. Entonces venían a verla como algo sagrado y dice que le hacían súplicas. Entonces, lo que no nos cabe duda es que los nahuas del siglo XVI reconocieron el carácter sagrado de esta pintura, o sea, se identificaron por completo con ella, algo vieron en esa pintura. A todo eso, también hay que aclarar que esta no es una copia, o sea, el pintor Marco Cípac no hizo una copia de otra pintura, o sea, este es un original, en el sentido de que ya le había dicho que la Virgen de Guadalupe que está en España, en Extremadura, en este pueblo que se llama Puebla de Guadalupe, que está ahí un convento y ahí está ahora sí que la mera Virgen de Guadalupe, porque el río se llama Guadalupe, por eso se llama así, pero dije que es una escultura de madera negra, como de este tamaño. Y los franciscanos sí trajeron imágenes de la Virgen de Guadalupe, pero no era la del altar principal, sino que ellos traían la imagen de la que está en el coro. O sea que en el convento está aquí el altar con la Virgen de Guadalupe de madera, y allá en el fondo, arriba en el coro, hay otra Virgen, que es pues la misma Guadalupe, pero esa sí está pintada. Entonces, acuérdense también que cuando Hernán Cortés toma la Ciudad de México, entra con un estandarte, pues es el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero no esta, para nada, ¿no? O sea, lo que él trae es la Virgen de Guadalupe de España, y esa pintura, hasta donde yo me acuerdo, está en el Museo Nacional de Historia, la original con la que Hernán Cortés, ahí, creo, yo me acuerdo cuando los niños les dejaban estas tareas de las banderas de México, era la primera que aparecía, el estandarte de la Guadalupe de Hernán Cortés, creo que el fondo es rojo, algo así, tiene unas estrellitas aquí, pero entonces esa Guadalupe sí es la de España, pero les digo, la que se conoce aquí, la que llega a la Nueva España, así se llamó esto, pues era la del coro, porque pues la otra era una escultura de madera. Entonces la pintura esa, pues es la que trajeron ellos, y podríamos pensar que Marco Cípac conoció esa pintura, la que traían los franciscanos, pero eso es lo que quiero decir cuando digo que no es una copia. O sea que su intención de Marcos no fue hacer una copia así igualita de la Guadalupe de España, sino que él hizo una obra de arte original, pues es esta que conocemos, o sea, una obra única. Entonces, pues ahí viene mi pregunta de hace rato, ¿no? ¿Qué fue lo que pintó Marco Cípac? ¿Una obra de arte europeo o una obra de arte náhuatl? Bueno, pues qué. Las palabras pintadas las vemos en los códices. El sistema de escritura náhuatl no es fonético como el europeo, o sea que se juntan símbolos para crear palabras, sonidos, cada letra significa un sonido, sino que yo diría, válgase la comparación, que es más como el chino, o sea que cada símbolo significa una cosa, ¿no? Entonces, más bien mi pregunta o mi planteamiento es, aquí hay símbolos de esa escritura náhuatl, porque si es así cambia por completo, porque entonces esto es un códice, es un documento histórico, ¿no?
y si es un códice y tiene elementos de la escritura náhuatl, pues podríamos leerlos, ¿no? O sea, entenderlos, verlo y decir, esto significa esto significa el otro, ¿no? Bueno, la cosa es que, como les dije, después de algunos años de mi parte de estudiar el Códice Borgia, los cantares mexicanos y todo eso, lo que yo nunca, no me atrevería a decir exactamente qué sintieron los nahuas del siglo XVI cuando vieron esta pintura, pero lo que sí les puedo decir con certeza es lo que veo yo hoy, pero basándome en ese estudio de los códices, ¿no? Lo que yo conozco de los códices. Entonces, creo que eso era lo que quería escuchar este cronista, esa parte, ¿no? Entonces, nada más quiero hablar de 5 elementos que tiene esta pintura, ¿sale? Hay investigaciones que han hecho sobre la pintura y hay quien asegura que esta no es la original, sino que a través de los siglos le fueron haciendo retoques. Dicen que tenía una corona, por ahí en el siglo XIX me parece, cuando la coronaron, ¿no? Fue cuando se borró así misteriosamente la corona. Entonces ha sufrido modificaciones, dicen los estudiosos, ¿no? Que lo han estudiado con rayos ultravioleta y no sé qué, pero están seguros que así como está, no estaba, ¿no? Bueno, como quiera que sea, yo me refiero a la imagen como está hoy, como la conocemos. Y yo, ¿qué veo como aprendiz de la cultura náhuatl? Bueno, pues ahí voy, ¿no? Lo primero que yo veo en esta pintura es Ometeotl. Ya hablamos que en el pensamiento náhuatl están los 13 cielos y en el 13º cielo está el Omeyocan, y en el Omeyocan vive Ometeotl, que es la sagrada dualidad, y sus 2 primeras advocaciones de esa dualidad son Citlaltónac y Citlalinicue. Citlaltónac es el astro que hace que aparezcan las cosas, o sea, el sol, y Citlalinicue es la de la falda de estrellas. O sea que para ellos lo que es la Vía Láctea, en la noche que la podemos ver, es una falda de estrellas, ¿no? Acuérdense que los griegos, los romanos, es la Vía Láctea, ¿no? La vía de leche, porque creo que una diosa estaba amamantando y que se le sale la chichi de la boca al niño y que riega leche, ¿no? Y para ellos, para la India me parece que es un orgasmo de una diosa, la Vía Láctea. Entonces, cada civilización ha creado mitos acerca del universo, ¿no? Bueno, en el caso de los nahuas, pues es Citlalinicue, la noche, con su falda de estrellas. Entonces, esas son las 2 primeras advocaciones de la dualidad sagrada, que son la luz, el sol, y la noche, la oscuridad, la noche estrellada. Entonces, yo cuando veo esta pintura de Guadalupe es lo primerito que veo, ¿no? Que todos podemos ver, ¿no? El sol, que está ahí detrás, el Citlaltónac, y en este caso su manto de estrellas, ¿no? Citlalinicue. Entonces aquí está la luz, la oscuridad, ¿no? Así ese concepto náhuatl, ¿no? Que ya hemos hablado que es como que lo masculino, lo femenino, porque el sol es masculino, la noche estrellada es femenino. Y pues ya ven, les he platicado que en el pensamiento náhuatl no es, no todo es cosa de machos en el caso de las divinidades, ¿no? Hay diosas. Entonces elementos como el agua tienen su advocación masculina y su advocación femenina, ¿no? Tlaloc, Chalchutlicue. Y no solo eso, ¿no? Pues están los del maíz, Chicomecoatl, Centeotl, Xochiquetzal, Xochipili, Mictlantecutli, Mictecacigua, todo es masculino y femenino. Entonces, bueno, pues para mí ahí empieza el asunto, ¿no? O sea, aquí está Citlaltónac y este es Citlalinicue, o sea, la dualidad sagrada, ¿no? Que es el mundo, el universo. Bueno, pues eso es lo primero que yo veo, ¿no? La segunda cosa que quiero comentar es el vestido. Entre toda esta literatura que he leído sobre la pintura, me llama la atención que algún autor, la verdad es que no me acuerdo ni quién, pero así que estudian la imagen, dicen que estos son arabescos. Entonces, no sé si les queda claro qué son esos de los arabescos. Yo entiendo que en la religión musulmana, como creen en un solo Dios, Alá, entonces en su religión no se permite el uso de imágenes. O sea, Dios no lo puedes pintar, ¿no? Entonces en las mezquitas no hay imágenes, ni una. Y no es así como las iglesias aquí, ¿no? Entonces lo que hacen los árabes es adornos bien hermosos de figuras geométricas, así, pues así están adornadas las mezquitas, ¿no? Entonces yo leí a alguien que decía que estos
simbolitos que hay aquí eran arabescos, o sea, meros adornos, ¿no?, que se les ocurrió poner. No es cierto, no son arabescos. Lo que hay aquí en su vestido, bueno, tal vez no se puede ver bien, pero pues quien tenga una copia de la pintura original lo puede ver bien clarito, son glifos. Aquí lo que está es el glifo del tepet. El tepet lo conocemos muy bien. Bueno, es que yo conozco el tepet del altiplano central, que es como lo pintan acá como esta campanita verde, ¿no?, con dos franjas, amarilla y roja. Esa es la escritura de allá del altiplano central, o sea, de Tenochtitlan, de toda esa región, ¿no? Pero de acuerdo al Códice Borgia, el tepet se escribe diferente, bueno, se pinta diferente, porque es la campana, pero es café, y allá la pintan de verde. Pero bueno, el glifo es el mismo, ¿no? Es como una especie de campanita, y entonces aquí lo que hizo el artista fue poner glifos. Si uno lo ve con atención, no son meros adornos, así como dicen que arabescos, para nada, ¿eh? O sea, son glifos bien clarito que se ve la palabra tepet. En medio tiene su nariz cada uno, y de los tepet, que aquí están estilizados como botones de flor, salen las flores. O sea que es una chulada esto, porque cada uno de estos, o sea, el tepet está aquí representado como un botón de flor, porque se ve cómo sale el tallo y las hojas, ¿no? Y ese botón de flor es un tepet, pero no es cualquier tepet, porque tiene su nariz. Entonces es un tepeyacat, porque yacat es nariz, y el tepeyac pues es el lugar sagrado de los nahuas, que pues ya era sagrado desde mucho antes de que vinieran los españoles, ¿no? Y el cerro del tepeyac, que está aquí pintado varias veces o delineado, tiene flores. Entonces, si recordamos toda esta historia del Nican Mopohua, pues es el cerro del tepeyac dando flores. O sea que para mí está haciendo una clara referencia al Xochitlalpan, o sea, el lugar de encuentro entre Guadalupe y Juan Diego, ese lugar que en náhuatl se le dice el Xochitlalpan, que es como que el espacio sagrado donde se encuentra el hombre con la divinidad. Así también lo plantea el Huicapeucayo, ¿no? Bueno, pues para mí evoca todo eso, los cerros floridos. Y pues bueno, acuérdense que ya Sagún, lo dije la vez pasada también, decía él mismo que, o sea, Sagún, 1576, él se opone firmemente a que se permita esta pintura ahí, porque él dice que esta es un vestigio de la idolatría. O sea que él está reconociendo que esto no es católico, ¿no? Esto es una diosa, él lo dice con sus palabras, ¿no? Acuérdense que la vez pasada se los leí, dice, es una invención satánica, o sea, del diablo, para paliar la idolatría. Bien fuertes las palabras de Sagún, ¿no? O sea, no lo digo yo, lo está diciendo el franciscano, y él está viendo lo que está pasando en el Tepeyac, ¿no? Que todos los indios van y le rinden culto a esta pintura. ¿Qué ven los indios en esta pintura? Dice, eso que están haciendo no es católico, ¿eh? O sea, eso es idolátrico, eso es de la religión náhuatl. Y lo dice bien claro cuando dice que es la Tonantzin, ¿no? Dice que como antiguamente venían a ver a su Tonantzin, dice ahora esta también ya le dicen Tonantzin. Entonces, pues bueno, les digo, no cabe duda de que el cerro del Tepeyac ya era un lugar sagrado para los nahuas de la región, de allá del altiplano central. Y al colocar esta pintura ahí, pues se viene como que a reivindicar a la Tonantzin. Entonces, pues es la madre tierra, ¿no? La Tonantzin. Y ahí están los cerros del Tepeyac, ¿no? Dando lo más precioso que nos da la madre tierra, que son las flores. Entonces, al ver estos cerritos, pues uno piensa en todo ese asunto del Tepeyac, su historia, lo que ha sido, no nada más desde hace 500 años, sino desde hace mucho más, ¿no? Pues bueno, ahí están esos cerritos, búsquenlos, véanlos. Yo los he dibujado muchas veces, los tengo hasta colores, y pues bueno, es arte del arte.